tren de fuerza convencional o mecánico, ¿sí? Entonces, tenemos a nuestro motor de combustión, el cual está acoplado al convertidor de par o convertidor de torque, ¿no? Y a través, ¿no?, de un eje, ¿no?, en este caso está acoplado a la transmisión y a los diferenciales, ¿no? La transmisión a través de los diferenciales y los mandos finales, ¿no? En este caso, el motor de combustión, digamos, da movimiento mecánico, ¿no?, a la parte de la transmisión, ¿no? Este es por accionamiento mecánico, ¿sí? Y luego nosotros vamos a hacer que a través de los mandos finales, digamos, vamos a lograr el desplazamiento del equipo, ¿ya? Este es el tren de fuerza convencional o mecánico o tradicional. Entonces, estos equipos, ¿no?, es que la mayor parte de nosotros conocemos, ¿no? Y hemos estado, digamos, dándole mantenimiento, ¿no?, a este equipo. ¿Cuál es la diferencia en el tren de potencia mecánico, ¿no? Es que nosotros, a través de transmisión mecánica, damos el movimiento. En cambio, el tren de fuerza eléctrico, ¿no?, nosotros vamos a dar movimiento al equipo, pero a través de motores eléctricos, ¿no? Tenemos mandos finales, ¿no? Acá también tenemos mandos finales, pero para el accionamiento o el desplazamiento del equipo, lo hacemos a través de la transmisión que está acoplado al diferencial, ¿no? Y se logra desplazar el equipo. En cambio acá, en el tren de fuerza eléctrico, ¿no?, que está en la imagen de la derecha, tenemos mandos finales, ¿no? Pero estos mandos finales están acoplados a motores eléctricos, ¿ya? Entonces, ya ahora sí cambia ya. El, el motor eléctrico es el que da el movimiento al equipo, ¿no? Nosotros, cuando éramos niños, teníamos juguetes, ¿no? En la cual tenían unos pequeños motores eléctricos, ¿no? Y estos motores eléctricos estaban acoplados a través de engranajes a las llantas, ¿no?, del juguete. Entonces, este mismo principio, vamos a decirlo así, es que digamos, se implanta, ¿no?, en los equipos de tren de fuerza eléctrico, ¿ya? Vamos a tener motores eléctricos, ¿no?, en la cual va a estar acoplado a través de los engranajes en los mandos finales, y estos van a dar movimiento a las ruedas traseras del equipo, ¿ya? Ahora, pero para yo dar el desplazamiento o generar el desplazamiento en estos equipos, tenemos que tener un motor de una gran potencia, porque recuerden que estos camiones son generalmente de acarreo, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes cargas, ¿no? Ya sea, ¿no?, en este caso, de acuerdo a la capacidad que tenga el camión. Entonces, tendrán que tener una gran potencia estos motores eléctricos, ¿ya? Entonces, esa potencia que va a tener estos motores eléctricos implica tener una fuente de energía eléctrica, ¿sí?, lo suficientemente grande, vamos a decirlo así, para que impulsen el movimiento a los motores eléctricos. Entonces, este equipo va a tener que tener un generador para que genere esa energía eléctrica para mover a los motores eléctricos. Entonces, este generador, ¿sí?, va a tener que generar una tensión, pero alterna, ¿ya? Así como nosotros en este equipo, ¿no?, en el equipo tradicional o mecánico, tenemos en el motor de combustión al alternador, ¿no?, el cual es el encargado de generar la energía eléctrica. Entonces, acá también en el equipo, ¿no?, digamos, de tren de fuerza eléctrico, vamos a tener a un generador,
pero de un mayor tamaño, que va a generar una gran cantidad de energía eléctrica, ¿ya? Entonces, este generador, ¿ya? Lo que va a hacer es eh, impulsar, ¿no? Impulsar esta energía eléctrica para mover a los motores eléctricos, ¿no? Entonces, ¿dónde estará acoplado este generador, ¿no? Va a ser el alternador. Pero para yo hacer que trabaje estos motores eléctricos, ¿no? La energía generada en el alternador, ¿sí? Va a tener que ser controlada, ¿no? Por eso acá yo tengo, miren, Power Converter, dice acá. Entonces, este es el encargado de controlar la energía eléctrica que se genera en el alternador, ¿ya? Entonces, es como, digamos, una central, ¿no? En la cual yo controlo, ¿no? La energía eléctrica. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría si el camión está en una pendiente? Entonces, yo no necesito una gran cantidad de energía eléctrica para mover al motor eléctrico, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo estoy, digamos, en una subida, ¿no? Necesito una gran cantidad de energía eléctrica para que impulse al camión, ¿no? Entonces, acá es digamos, el punto en donde yo controlo toda esa energía. Más energía, menos energía, cuando se requiera. Más energía eléctrica o menos energía eléctrica cuando se requiera, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener un equipo, ¿no? Que se llama alternador, ¿no? Que es el encargado de generar la energía eléctrica, y esta energía eléctrica va a ser enviada al gabinete del inversor, ¿no? O al inversor, también lo llaman acá, en la cual controla, ¿ya? La energía eléctrica para los motores, ¿ya? Pero yo, para generar esa gran cantidad de energía eléctrica, necesito dar movimiento a mi alternador, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros vamos a contar con un motor de combustión, ¿no? Miren, en el sistema tradicional tenemos a nuestro motor de combustión acá, lado izquierdo. En el sistema del tren de fuerza eléctrico también tenemos un motor de combustión, pero cumple diferentes funciones, ¿no? En el motor, el tradicional, ¿no? En el motor convencional, perdón, motor eléctrico, el motor de combustión, este, en un equipo tradicional, lo que va a hacer es, a través del convertidor, ¿no? De torque, ¿no? A través de la transmisión y los mandos y el diferencial, todo esto, ¿no? Van a generar un movimiento mecánico. Acá no. Acá lo que vamos a hacer es que nuestro motor de combustión, ¿sí? Den un movimiento o realice un movimiento a nuestro alternador, ¿sí? Realicen un movimiento a nuestro alternador. O sea, todo alternador tiene un rotor y un estator. Es un generador. Entonces, este alternador lo que va a hacer es mover su rotor, ¿no? ¿Con qué? Con la fuerza que le va a ser impulsada del motor de combustión. Entonces, este motor de combustión está acoplado mecánicamente al eje del rotor del alternador, ¿ah? Entonces, una vez que está acoplado, entonces cuando se mueve el motor de combustión, mueve también al rotor del alternador, y este alternador genera en su estator, genera un voltaje alterno, ¿sí? Pero ese voltaje alterno, como yo necesito mover estos motores que son de gran tamaño, entonces el voltaje generado es elevado también. Es una tensión elevada. Es una gran... Y este generador, como estos motores están conectados, ¿no?
al, al gabinete del inversor. Entonces, este controla la intensidad de corriente. Entonces, también el amperaje es elevado. Tanto el voltaje como el amperaje son voltajes elevados y amperajes elevados. ¿Sí? Entonces, generalmente estos equipos tienen que ser manipulados, ¿no?, por personal calificado. ¿Por qué? Porque yo acá genero voltajes altos, ¿no? 1300 amperios de corriente. Puedo también tener una tensión de 1940 voltios, ¿no? Entonces, es una tensión elevada. No cualquier persona tiene que dar el mantenimiento a estos equipos, ¿no? Tiene que tener una capacitación de seguridad eléctrica, ¿no? ¿Por qué? Porque el voltaje alto, ¿no?, si nosotros simplemente nos acercamos, ¿no?, podemos sufrir una descarga eléctrica, ¿no? Entonces, este equipo, ¿no?, cuenta con un motor de combustión para mover a su alternador. Este alternador genera un voltaje alto que va a ser controlado en el gabinete del inversor y después es enviado a los motores eléctricos para su control, ¿no? En este caso, ¿qué controla? La velocidad, ¿sí? Voy a controlar la velocidad, ¿no?, de la marcha. Voy a controlar también el avance y el retroceso, ¿no? Entonces, ¿cómo yo controlo el avance y el retroceso, ¿no? Entonces, va a tener que invertir el sentido de giro de mi motor. Entonces, ¿dónde yo logro eso? Hacer ese control acá. Entonces, acá esta parte es fundamental, ¿no? Porque me permite controlar y gobernar el sentido de giro, ¿no? Me permite controlar la velocidad de los motores eléctricos, ¿sí? Pero acá, también hay otra parte de este equipo, ¿no? Que son las rejillas o parrillas, que se le llama también de acá, ¿sí? Entonces, las rejillas o parrillas, ¿no?, son resistencias eléctricas, ¿sí? Nosotros conocemos una resistencia eléctrica, por ejemplo, en nuestro domicilio, de repente contamos con una ducha eléctrica. Esa es una resistencia, es una resistencia. También de repente contamos con un calentador de agua. Esa es una resistencia, ¿sí? Entonces, una resistencia simplemente es un arrollamiento de alambre, pero de un alambre especial, ¿no?, que puede ser micrón, ¿no?, puede ser aluminio, ¿no?, pero tiene una cierta longitud. Ahora, ¿por qué utilizamos las parrillas? Que son resistencias básicamente. Ya vamos a ver en el plano cómo trabajan esas resistencias, ¿sí? Pero así, a grosso modo, les voy indicando que cuando el equipo está en bajada, ¿no?, por inercia, lógicamente, que el equipo va a girar, ¿no?, o va a desplazarse, ¿no?, haciendo girar a los motores eléctricos. Entonces, cuando eso ocurre, el motor eléctrico, estos dos motores eléctricos, se convierten en generadores de tensión, ¿sí? ¿Cuál es el generador acá? Mi alternador. Pero este motor eléctrico, por su construcción, también puede convertirse en un generador. Y eso va a ocurrir cuando el equipo esté en bajada. Entonces, este voltaje generado por los motores eléctricos, ¿sí?, van a ser enviados ¿a dónde? Al gabinete del inversor acá, ¿sí? Entonces, ya básicamente, en vez de ser motor para mover algo, ahora se convierte en generador. Entonces, para evitar que este voltaje generado dañe a los componentes internos que tiene el gabinete del inversor, entonces se conectan a unas resistencias, que son las resistencias que están acá en la parrilla, que lo llaman rejilla, parrilla, ¿no?, que
a través de contactores, ¿no? Que también vamos a ver más adelante, y a través de un módulo electrónico llamado el chopper, conecta, ¿sí? El motor eléctrico, ¿sí? Se conectan los motores eléctricos con las resistencias que están en las parrillas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La energía generada por los motores eléctricos no van a dañar a los componentes electrónicos que tiene el gabinete del inversor. ¿Por qué? Porque esa energía va a ser tomada por las resistencias. Y estas resistencias se van a calentar, ¿no? Porque es un alto voltaje que también se genera. Pero, digamos, ¿siempre ocurrirá eso? No. Va a haber momentos, ¿no? En la cual los motores se convierten en generador. Y es en ese momento que deben entrar a funcionar las resistencias que están acá en las parrillas o rejillas, ¿sí? Y como son resistencias, tienden a calentarse, ¿sí? Se van a calentar porque va a pasar una intensidad de corriente eléctrica por esas resistencias que se encuentran en las parrillas. Entonces, ¿qué puede ocasionar? ¿No? Que se caliente demasiado, ¿no? Y para evitar eso, ¿qué tenemos que acá? La rejilla, ¿no? Tenemos acá un ventilador, ¿sí? Entonces también tenemos un motor eléctrico que se acciona, ¿no? Cuando las rejillas, cuando las resistencias están trabajando, logrando enfriar, ¿sí? Y evitando que se quemen las resistencias, ¿no? Entonces, esto es básicamente, digamos, el funcionamiento, ¿no? Así simplificado de un tren de fuerza eléctrico AC. ¿Por qué AC? AC porque es de corriente alterna, ¿no? Y su principio de funcionamiento se basa en este de acá, que tenemos un alternador, como su, dice, no, su propio nombre dice alternador, es un generador de voltaje alterno, ¿ya? Y estos motores eléctricos que también tenemos acá son motores eléctricos de voltaje alterno. En electricidad tenemos dos fuentes de energías, ¿no? Más conocidas. ¿Cuáles son? La de energía eléctrica alterna y la energía eléctrica continua, ¿ya? La energía eléctrica alterna es la que nosotros nos encontramos en nuestro domicilio, ¿no? 220 voltios, 110 voltios, ¿no? Esa es la energía eléctrica que encontramos. Pero la energía eléctrica continua es la energía eléctrica que nosotros encontramos en los equipos que cuentan con baterías, ¿no? Que es el de convencional, por ejemplo, acá. Todo lo que diga positivo y negativo es continuo, ¿ya? Por ejemplo, nuestra batería de celular es voltaje continuo. Nuestra batería de nuestro equipo acá convencional también es voltaje continuo. La batería también que alimenta al, al motor, perdón, de combustión, a los componentes del motor de combustión, también es, acá tiene mayor número de baterías, ¿no? Pero también es voltaje continuo, ¿sí? Eh, pero el generador, ¿no? Propiamente el alternador es un voltaje alterno, ¿ya? Y luego es enviado este voltaje alterno al gabinete inversor donde yo voy a hacer todo el control posible y luego lo voy a convertir, por eso se llama también conversor, ¿ya? De voltaje alterno, ¿sí? Acá lo voy a convertir en el convertidor, lo voy a convertir en voltaje continuo. ¿Por qué? Porque yo para controlar un motor de corriente alterna necesito una tarjeta electrónica, vamos a decirlo así, ¿no? O componentes electrónicos que funcionan con voltaje continuo. Es por eso que para el control tengo que convertirlo de alterno a continuo, ¿ya? Y luego, a través, digamos, de una, digamos, variador, vamos a decirle acá, ¿no? O convertidor, ya lo convertimos en voltaje a pulsatorio, ¿no?
en la cual yo pueda controlar la velocidad, ¿no? En este caso yo cambio, acá lo que estoy haciendo es variar la frecuencia. Al variar la frecuencia logro también controlar la velocidad de mi motor eléctrico. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá sobre, digamos, la parte introductoria de este equipo. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Está claro esta parte? Profesor, disculpe una consulta. Frecuentemente, ¿qué es lo que falla en ese sistema y en lo que usted acaba de mencionar en este momento? Por ejemplo, en donde dice Power Converter. ¿Cuáles son las fallas más comunes en todo, en todo ese sistema? Ya. A ver, acá vamos a tener diferentes componentes electrónicos, ¿sí? Vamos a tener módulos, ¿no? Módulo chopper, vamos a tener contactores, vamos a tener también módulos de fase, vamos a tener módulos de control electrónico, vamos a tener diodos rectificadores, ¿no? Entonces, estos componentes son las que pueden fallar, ¿no? Ahora, también para controlar a estos motores eléctricos, lo hago a través o conectarlo, lo hago a través de cables, ¿no? Y también acá vamos a tener un gabinete, ¿no? En la cual van a estar conectados, ¿sí? A través de barras, ¿no? Ahora, una falla que puede suceder también es que internamente está cerrado herméticamente, ¿no? Acá tiene un filtro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si no hacen el cambio del filtro? ¿Sí? Pueden ocasionar, ¿no? Que toda la suciedad, ¿no? Se acumule, produciendo un recalentamiento en sus componentes, ¿sí? Una falla común es que el filtro está muy obstruido o muy sucio, provocando que pueda ocurrir un recalentamiento en los componentes. ¿Ah? Esa es una falla más común que se encuentra en estos equipos. Otra falla más común es que también nosotros, acá tienen diodos rectificadores, ¿no? Estos diodos también pueden cruzarse, ¿sí? De repente una energía eléctrica elevada produce que un diodo se cruce o un diodo se averíe o se abra, ¿no? Ocurra un cortocircuito en el diodo. Entonces ya no voy a tener la suficiente energía generada para controlar a los motores eléctricos, ¿sí? Entonces, fallas es de acuerdo al componente que está dentro de este convertidor. Y lo vamos a ver parte por parte, ¿no? Y también nos va a ayudar, en este caso, nos va a ayudar el plano eléctrico, ¿no? Hay una pregunta que me hicieron, ¿acá se aplica la electrónica de potencia? Sí. Acá es básicamente puro electrónica de potencia, ¿no? Tenemos diferentes componentes electrónicos en electrónica de potencia. Tenemos a los transistores especiales que son los IGBTs, que son los encargados de controlar a los motores eléctricos, ¿sí? Entonces, los IGBTs, ¿no? Son utilizados, ¿no? En la industria, por ejemplo, en el campo industrial, son utilizados en los variadores de velocidad. Entonces, acá también este es un variador de velocidad, pero gigante, vamos a decirle así, de gran tamaño, porque necesitamos controlar la velocidad de un motor eléctrico, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, el elemento principal para variar la velocidad de un motor eléctrico de alterna, ¿sí? Que es el IGBT. ¿Ya? Entonces,
nosotros vamos a tener diferentes este, eh, maneras de controlarlo, ¿no? A través de la corriente, a través de la frecuencia, ¿no? Y a través de repente, la parte de tensión también, Profesor, disculpe, ¿sí? esos motores eléctricos que usted acaba de señalar, ¿funcionan con corriente continua o corriente alterna? Ya. Estos motores son motores de voltaje alterno, ¿ya? Estos motores funcionan con voltaje alterno, pero su control, que es acá en el gabinete del inversor, van a mandar voltajes pulsatorios, ¿ya? Vamos a ver un poquito ya más adelante, vamos a ver que cómo vamos a tener diferentes, a través de la gráfica, diferentes valores de tensión. Entonces, ¿cómo controlamos acá? A través de pulsos de voltaje, ¿ya? Entonces, y vamos a ver que esos pulsos de voltaje van a ir asemejándose a la señal de un voltaje alterno, ¿ya? ¿Y por qué? Porque nosotros necesitamos variar la velocidad de nuestro motor, ¿ya? ¿Y cómo variamos la velocidad de nuestro motor? Lo vamos a variar con la frecuencia, ¿ya? Imaginemos, para mayor entendimiento, imaginemos que nosotros tenemos en nuestro domicilio, ¿no? Tenemos nuestra bomba eléctrica, ¿no? Nuestra bomba que suministra el agua, ¿no? A nuestro tanque elevado, ¿ya? Entonces, ustedes de repente cuentan con su bomba y ven que esa bomba está conectada a una fuente de energía eléctrica alterna, ya sea de 110 voltios o 220 voltios, ¿ya? Pero ustedes cuando conectan esa bomba van a, digamos, ver que el agua funciona, perdón, el agua tiene una determinada presión y esa presión es constante, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si aumenta la velocidad del motor? ¿No? Vamos a tener mayor presión, mayor caudal, ¿sí? Pero eso no sucede porque nuestra frecuencia de nuestra red, digamos, eléctrica, ¿no? De acuerdo, bueno, al país, creo que Chile tienen 50 Hz y 110 voltios, ¿no? Estados Unidos también tienen 110, 50 Hz, ¿no? Acá en Perú tenemos 220 voltios, 60 Hz, ¿sí? Entonces, como nuestra bomba está sometida a una frecuencia fija, que puede ser 50 o 60, siempre va a tener la misma velocidad, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que se hace? ¿No? Para cambiar la velocidad o para aumentar la velocidad de un motor eléctrico, tenemos que aumentar la frecuencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con un componente electrónico llamado variador de velocidad, ¿ya? Entonces, ese variador de velocidad, ¿ya? Lo que va a hacer es, primeramente, recibir energía eléctrica alterna, ¿ya? Esa energía eléctrica alterna lo va a convertir, ¿no? A voltaje continuo. ¿Por qué? Porque trabaja con electrónica de potencia, que son los tiristores en algunos casos, y en estos equipos son los IGBTs, son transistores de potencia. Entonces, esos transistores de potencia funcionan con voltaje continuo. Entonces, tengo que convertirlo a voltaje continuo, porque yo tengo que recibo energía alterna, ¿no? Entonces, acá, en mi alternador, ¿sí? Recibo, es enviado voltaje alterno acá. Ahora, como acá tengo IGBTs, ¿sí? Que deben funcionar con voltaje continuo, entonces acá tiene un rectificador, unos diodos rectificadores que lo convierten a voltaje continuo. Recién en ese momento los IGBTs pueden trabajar, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la ventaja? Ahora sí, estos IGBTs lo que van a mandar
van a ser pulsos de voltaje, ¿ya? Pero será pulso de voltaje continuo, ¿ya? Entonces acá, en la salida, ¿ya? En la salida de este gabinete de inversor del convertidor, va a salir voltaje continuo, pero pulsatorio, ¿ya? Son pulsos de voltaje que van a asemejarse, ¿no? A una tensión alterna, ¿no? Ya vamos a ver en la gráfica, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta que es un voltaje continuo, pulsatorio, que se asemeja a una tensión alterna, ¿no? Y que logro también hacer que la frecuencia cambie, ¿no? De repente yo puedo hacer que sea de repente 20 Hz, ¿no? En un instante, yo puedo aumentar de repente de 20, subirlo a 60 Hz, a 80 Hz, a 120 Hz. Entonces, para yo variar la velocidad de un motor eléctrico, puedo hacerlo de dos maneras, hasta tres maneras. Cambiando la frecuencia, ¿sí? Cambiando el número de polos, ¿no? Y también cambiando, en esas dos maneras son, cambiando la frecuencia y el número de polos, ¿ya? Entonces, el número de polos no lo puedo cambiar porque ya viene de fábrica, ¿sí? Por ejemplo, hay motores de 2 polos, de 4 polos, ¿no? De 8 polos. Entonces, mientras más polos tenga el motor, la velocidad será menor. Y mientras menos polos tenga el motor, la velocidad será mayor. Pero acá de fábrica, ya el motor viene de 2 polos, de 4 polos, ¿no? O de 8 polos. Entonces, ¿qué puedo hacer para cambiar la velocidad? La única manera sería cambiar la frecuencia. Entonces, es ahí donde acá en este elemento, que es el convertidor, logro hacer todo ese trabajo. ¿Con ayuda de qué? Con la ayuda de la electrónica de potencia, a través de los IGBTs, ¿no? Que son los módulos que son ya internamente en todo este gabinete inversor, ¿sí? Hasta acá no sé si quedó claro, ¿sí? Ya más al detalle, con qué hay adentro, todo esto, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero a grosso modo quiero que me entiendan que este es el principio de funcionamiento. El motor de combustión mueve al alternador, el alternador genera voltaje alterno, ¿no? Que es enviado acá en el gabinete del inversor. Este voltaje alterno es convertido a voltaje continuo para que trabajen los IGBTs dentro de la electrónica de potencia. Luego es enviado a los motores eléctricos, ¿no? En voltaje continuo pero pulsatorio, en la cual se va a asemejar a una tensión alterna que puedo yo cambiar la frecuencia. Y al cambiar la frecuencia puedo hacer que estos motores eléctricos funcionen, ¿no? A mayor velocidad o menor velocidad. También yo puedo hacer que cambie el sentido de rotación del motor, ¿no? Marcha hacia adelante o marcha hacia atrás, ¿sí? Y luego también tengo unos rejillas, ¿no? Que en este caso son resistencias, ¿no? En la cual estos motores eléctricos en una pendiente se va a convertir en generadores, haciendo que esta tensión generada por los motores eléctricos no dañen al gabinete del inversor y sean tomadas por estas resistencias. Estas resistencias se van a calentar producto del voltaje que se está enviando por los motores eléctricos, y acá voy a tener un ventilador que va a lograr enfriar a estas resistencias para que no se dañen, ¿no? Acá es también el llamado el blower, ¿no? Que es el ventilador que enfría a las resistencias que se encuentran en las parrillas o rejillas, que también lo llaman, ¿no? Entonces, y estos motores eléctricos están acoplados a los mandos finales de las ruedas traseras, logrando que pueda desplazarse el equipo, ¿ya? Ese es un resumen del tren de fuerza eléctrico AC.